Buenas noches. Buenas noches. Aquí todavía es tarde porque está el sol, pero en Suiza son las 20:30 y pico, ¿no? Estamos en directo, 20:37. Si mi reloj del celular está en tiempo. Damos la bienvenida a todos desde el balcón número 29. 29 ya. ¿Quién lo hubiera dicho, 29 balcones, Solo por gracia, hermanos. Solo por gracia, Sí, pero Mirko. cuánta bendición hemos recibido nosotros, ¿no? Sí. No sabemos si ustedes, los balconianos, también. Esta es una nueva palabra que vamos a acuñar, balconianos. Balconianos. Así como en Narnia están los narnianos, los pocos que siguen el balcón son balconianos, ¿no? Sí. Y si quieren compartir con otros balconianos, pueden compartir en sus muros. ¿Qué nos convoca hoy, amado? Bueno, las anteriores veces estuvimos hablando de los atributos de Dios y acabamos... Fuimos profundos, por gracia de Dios. Es decir, pudimos tocar tantos temas que Sí. ni hubiéramos pensado. No lo pensábamos. La verdad que fueron de gran, al menos para mí fueron de gran Para mí ministración. también, para mi mí corazón. también. Fuimos muy bendecidos. Y bueno, los que pudieron ver el miércoles pasado, acabamos con el celo de Dios por sus atributos, por su gloria. Y bueno, hoy vamos a pasar ya a otro tema, que será viendo el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y empezaremos, cómo no, en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Empezaremos viendo el Evangelio de Jesucristo en Génesis. ¿Qué os parece? A mí me parece bien. ¿A ti qué te parece, hermano? Me parece maravilloso comenzar sin saber a dónde vamos a ir a parar, pero ver desde antes de la Génesis, porque eso también hablaremos, Sí, el Evangelio, será introducción. en su semilla, en su idea y también en cómo Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo ya habían planeado, programado esta maravillosa buena noticia, ¿no? Sí, Para la humanidad caída. Aún antes de que cayéramos, antes de que Adán y Eva cayeran, ya Dios tenía todo perfectamente programado. amén. Es un consuelo también, un alivio. Estamos compartiendo los grupos. Si quieren ustedes compartir, por favor háganlo. Y como digo siempre, si hay alguna persona que nos está viendo en algún grupo que ahora se conectará, recuerden que la página desde la que proviene, la página base, en la cual pueden comentar para que nuestra hermana Génesis, que está hoy con nosotros por gracia de Dios, pueda también comentarnos sus comentarios y darnos sus notas y sus testimonios. Hola Danisa, que Dios te bendiga. Hola Mark. Bueno, pueden compartir, balconianos a compartir si Dios quiere. ¿Cómo lo introducimos, hermano? Bueno, primeramente, no sé si ya estaban escuchando, pero hemos dejado ya de los atributos de Dios, aunque este tema hablará mucho de los atributos de Dios, porque se trata de Él y de todo lo que Él hace. Se trata del plan de la redención, se trata del mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero empezaremos en la introducción hablando que el Evangelio es atemporal, es el plan eterno de Dios, está antes de la fundación del mundo. Y vamos a empezar a ver unos versículos que nos darán mucha luz como introducción de este tema, que el tema es, lo vuelvo a repetir, el Evangelio de Cristo ahora mismo en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Así que empezaremos viendo el Evangelio de Cristo en Génesis. Tenemos los versículos que vamos a ver y vemos de que cómo el Señor Jesucristo ya estaba dispuesto antes de la fundación del mundo. Eso es muy importante que lo podamos entender antes de empezar a ver el Evangelio en Génesis. Muchas veces, a veces pasa que leemos así Génesis por encima y no hemos olido el rastro de Jesucristo, no hemos percibido que tiene un peso, que tiene una conexión absoluta con el Evangelio de Jesucristo y con la persona de Cristo y con ese plan de redención que a ti y a mí nos beneficia absolutamente, ¿no? Ya que si hemos creído en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces nos beneficia ver que el Evangelio
no solamente pertoca al Nuevo, sino al Antiguo Testamento también. Así que, bueno, vamos a empezar viendo este versículo en 1 Pedro 1:20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos a empezar a ver desde esta óptica. El Evangelio es desde la eternidad. El plan de redención es desde la eternidad. Los redimidos son escogidos desde la eternidad. Son salvos ya desde la eternidad. Vamos a estar viendo algunas palabras que aparentemente no en modo acabado pueden su salvación, parecer ¿no? un poco confusas. Por eso es importante. Pero la palabra de Dios nos da un orden de cómo desde la eternidad ha sucedido desde la parte eterna de Dios, pero aún falta la parte aplicable de la historia, de los hechos, en la realidad histórica humana, ¿no? Y podemos empezar viéndolo en 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. Estoy enviando a todos nuestros hermanos, hermanas, porque muchas veces, como lo hacemos espontáneamente, no saben que estamos en vivo, ¿no? Claro. Y tampoco sé si les aparece una notificación a todos los del grupo de la Iglesia BC. Yo creo que no sabemos cómo hacerlo. Si alguien sabe, después nos dirá. Adelante, hermano. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sí. El Evangelio de Cristo en Génesis y aún antes, históricamente, ya lo vemos en la eternidad pasada en el Señor mismo. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 1:20? Dice así. Bueno, es que es un texto que si solo lees el 20 como que se queda muy recortado, ¿no? Bueno, vamos desde antes entonces. Podemos leerlo desde el 18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Esta palabra es maravillosa, es hermosa, porque vemos que Jesucristo fue escogido antes de la fundación del mundo para ese plan. Él es eterno. Aquí no podemos aplicar este texto como has visto, Él ha sido escogido como si fuera una criatura. No, Él es eterno, pero hubo un momento en la historia divina que se hizo ese plan, que Él fue escogido y no otro, no el Padre, no el Espíritu Santo. El Hijo, el Señor Jesucristo, fue escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Para qué? Para ser manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, por amor a su pueblo. Entonces, sigue el relato y dice que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Así que 1 Pedro 1, 19 y 20 nos hablan claramente que Jesucristo, si podéis ver 1 Pedro Sí. 1, 20, si lo podéis ver ahí los que se están conectando, que Jesucristo fue escogido antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por su pueblo. Lo vuelvo a leer para los que se están conectando. Una vez más, por favor. 1 de Pedro 1, 20. Bueno, desde el 19 dice: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. En 1960 dice ya destinado antes de la fundación del mundo, ¿no? Ya destinado. Voy a orar y ahora seguiremos con muchos otros versos, con muchas curiosidades preciosas, en la que aquí nosotros nos gozaremos, ¿no, amado hermano? Amén. Porque desde Génesis, como decíamos, aunque parece que no haya muchas joyas, hay muchas joyas. Y te digo una cosa,
Cuando uno realmente desea el Evangelio de Cristo, el Señor se lo va a manifestar en toda la palabra de Dios. Cuando uno solamente quiere ser, puede, más santo por sus propias fuerzas, más moralista, tener un nivel de moral muy fuerte, va a buscar por donde sea de toda la palabra lugares donde sentirse bien consigo mismo y cómo sentirse superior a los demás. Podemos leer la Biblia de dos formas. Una para autojustificarnos o otra, como realmente nos ha ido dejando el rastro, cómo podemos ser justificados por su gracia, por su sacrificio, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto, mis amados hermanos, lo vamos a encontrar en Génesis. Pero en este momento estamos viendo antes de Génesis qué hubo. La palabra de Dios nos habla, como estaba repitiendo y lo vuelvo a decir, 1 Pedro capítulo 1, 19 y 20, dice que Jesucristo, que la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, fue escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Amén. Es maravilloso, hermanos. Amén. Somos pecadores. Somos pecadores. El plan de Dios fue antes de que pecáramos. Fue antes de que nosotros ejecutáramos toda nuestra miseria. Fue un plan soberano y divino. Y vamos a seguir viendo esto. Voy a orar, amado. Amén. Oremos. Bendito Señor, una vez más, te damos las gracias, pedimos perdón por nuestros pecados, te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras miserias. Te adoramos, Señor. Eres tan hermoso, eres tan maravilloso que solo podemos hablar de ti, Señor. Solo podemos anunciar tu nombre, proclamarte a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres la solución. Solo tú eres la joya que brilla. Eres el sol del universo. Eres el todo, el sumum bonum, el sumo bien. Jesucristo, Dios eterno, Padre, Espíritu Santo, vosotros queremos que os manifestéis con poder, que bendigáis a todos los hermanos que están escuchando, que están con preocupaciones, enfermedades, con dolores, con cualquier cosa con la que están sufriendo. Ayúdalos a sufrir, pero para tu gloria, bien, con gratitud. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos y ven con nosotros. Ven a nosotros con poder. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias y amén. Amén. Amén, hermanos. El otro versículo lo tienes en el WhatsApp, te pasé a ti. Ok, lo voy a mirar. Yo todavía estoy compartiendo, por eso estoy poco activo. El segundo está en Hebreos y lo encontramos en Hebreos. Es un viejo Esteban. No Hebreos. Vale, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Vamos a encontrar paralelamente a 1 Pedro 1:20. Providencia, aquí se trata de 20. Algo que nos hace referencia a la eternidad. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Sí. Así es. Si lo puedes buscar, Mirko. Lo tengo, lo puedo leer. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sé por qué, pero me imagino que las palabras que quieres mencionar o sobresaltar o subrayar son por la sangre del pacto eterno, ¿no? Sí. Que eterno significa algo que no solamente no tiene fin, sino que no tiene inicio. Por eso el único que posee el atributo de eternidad verdaderamente es Dios. Y sus hijos podemos ser eternos porque Él nos da la vida eterna, es decir, nos da su vida, que era eterna. Pero nosotros tuvimos un inicio, entonces de algún modo no aplicamos correctamente para la palabra eterno. Dios sí, y en la eternidad pasada hubo un pacto
conocido en la teología como pacto de redención, pero sobre todo en la práctica, Dios el Padre, Dios el Hijo conversan y se ponen de acuerdo y en su comunión deciden y establecen un pacto de salvación para aquellos que aún en la línea histórico-temporal no han pecado porque todavía no existen, pero aún así Dios en su omnisciencia de saberlo todo de antemano predispone un plan perfecto para la salvación de su pueblo. ¿Qué más quiere decirnos de esto, hermano? Veo cómo, igual, recalco, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, hicieron un plan de salvación. Aquí vemos que en Hebreos, como mirábamos, 13:20, habla de un pacto eterno. En una ocasión ya pudimos hablar de lo que era un pacto, ¿no, Mirko? Sí. Y vemos que un pacto se hace falta dos personas. O dos partes. Dos partes. Y rápidamente cuando hablamos de la sangre del pacto eterno, hablamos de dos partes acordando algo muy serio. ¿Por qué? Porque es un pacto, lógicamente, pero porque es un pacto de sangre. Es el pacto de la sangre de Cristo, es un pacto sellado por sangre. Y es una sangre que ya es desde la eternidad. O sea, el Señor ya se había dispuesto a que tenía que derramar su sangre desde la eternidad. Impresionante, ¿verdad? Por eso encontramos versículos como el Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Agradado, ¿no? Tu ley está dentro de mi corazón. Como ya el Señor Jesús ya sabía que la ley, ya sabía que la tradición, ya sabía que los sacrificios y todo lo que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento solo era un reflejo de lo que iba a ser Jesucristo. Y por eso, como Él está de acuerdo, porque es un pacto en el que Él está comprometido al 100%, todo el relato del Antiguo Testamento ya va, como vamos viendo, dando ese rastro maravilloso, ese rastro hermoso, donde el pecador que se acerca al Antiguo Testamento buscando de Jesucristo no será avergonzado, desilusionado, sino que hallará realmente consuelo, ¿no? Amén, hermano. Así que vamos a empezar. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 empieza así: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí rápidamente uno diría, bueno, ¿dónde encuentras a Cristo aquí? No sé si alguien podría responder. ¿Dónde encuentras a Cristo en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis? ¿Lo podrías responder tú que escuchas? Si quieren responder, pueden escribir ahí abajo. En Génesis capítulo 1 vemos ya seguramente la Trinidad. Vemos la Trinidad. Bueno, vamos a verla. Sí, la palabra en sí, Elohim, en sí habla de una pluralidad. Pluralidad, exacto. Y ahí ya está hablando, ¿no? También... Entonces en el versículo 3, cuando habla y dijo Dios, en la versión 1960, habla de Elohim, la pluralidad. También rápidamente ya vemos la Trinidad en Elohim, en el Espíritu de Dios. También lo vemos en el Verbo. Dijo Elohim. Es maravilloso porque... A ver, explícanos tu risa, vamos. Estoy gozoso, hermano, porque ahí me imagino al Señor Jesucristo. O sea, todo ese plan ya donde Él
Él ya estaba planeado que tenía que encarnarse y morir por los pecadores, sin embargo ahora están montando el panorama, ¿sabes? Claro. O sea, es como que tú piensas, bueno, voy a hacer un donativo, un hígado, Sí. un corazón, pero tú eres un bebé consciente de que vas a donar tu corazón a alguien que se está muriendo porque su corazón va a ir fatal. ¿Y tú qué haces? Tú creces como niño y has firmado ese contrato, voy a dar mi corazón a tal edad, hago un traspase. ¿Qué haces con ese corazón? Lo cuidas, sabes que ya no es tuyo, lo vas a tener que dar. Eso es Jesucristo. Jesucristo crea aquí ¿cómo sería? Un escenario perfecto, el planeta Tierra, el escenario, y aquí empieza a montarlo. Pero no lo monta simplemente porque es un naturalista y le encanta, no. Todo lo que vamos a ver que él crea es porque tiene esa finalidad. El escenario, la cruz, el Calvario, la sangre del pacto eterna derramándose en el Golgotá por miserables pecadores como nosotros, de los cuales yo soy el primero. Así que me encanta y me gozo porque veo como aquel que hace su maqueta, ¿sabes? Y luego mete su coche, ¿sabes? Y empieza así. O monta un acuario precioso y luego mete los pececitos. Bueno, el Señor crea en un escenario precioso las aguas, con luz, con árboles, con animales, con todo, y crea al hombre. ¿Qué el hombre? ¿Qué será? Será reflejo de lo que él después se vaya a encarnar, ¿no? La humanidad que él crea al hombre para que él luego se refleje. O sea, la finalidad de la humanidad no es en sí el hombre. No nos equivoquemos. Sabemos que en la Biblia el centro no es el hombre, es Dios. Muy bueno entenderlo, porque si no, creemos que esto es nuestro libro. Y no es nuestro libro, es el libro de Dios a nosotros. Así que la finalidad de la creación no fue crear al hombre, fue que el Señor Jesucristo se pudiera encarnar en un hombre y morir en esa cruz. Lo vemos en Hebreos 10, que tú leíste algo antes, ¿no? Sí. En Hebreos 10, 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, hablando del Hijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, el Hijo al Padre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, lo que leíamos, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, oh Dios. Me preparaste cuerpo, ¿no? Como tú decías, ese cuerpo que él mismo había creado antes de la caída del hombre, fue también preparado en un modo profético, podríamos decir, porque el Señor Jesús debía de también tomar cuerpo, ¿no? Sí. Es maravilloso, ¿no? Es como el niño que prepara una maqueta y puede meterse dentro, ¿no? El Señor que prepara todo y entra en su creación. Es maravilloso. Esta idea de kenosis, ¿no? De vaciamiento del Hijo. Hermanos, es que has pecado hoy, hermano. Hermana, has pecado. Hemos pecado. Pero cuando imaginamos estas cosas, hermano, o sea, estas realidades, va más allá de lo muy miserables que te sientas o lo muy débil. Hermano, te van a echar mañana del trabajo. Va más allá. Te van a operar de las rodillas, te van a hacer un trasplante de corazón. Va más allá, ¿entiendes? Se está muriendo un familiar, lo siento mucho, pero va más allá. Hay guerras, hay atrocidades, va más allá. Va más allá. La sangre del pacto eterno, va más allá. Va más allá, hermanos. Amén. Es su gloria, es Dios creando un escenario, ¿vale? De miniatura, porque es pura miniatura ante el Dios soberano. El Everest es como una mota de polvo, ¿vale? Ante él, todo es tan pequeño. y él solo hace todo esto para decir, bueno, en el año tal me voy a encarnar. Y vamos a flipar, porque tenemos una joya aquí preciosa, que lo vamos a encontrar ni más ni menos en una genealogía de 10 nombres. De 10 nombres. 10 nombres que cada nombre es un mensaje sublime y glorioso. Pero lo vamos a dejar para después. Es muy, muy, muy hermoso. Vemos cómo el Señor
le da vueltas a un profesional. O sea, Dios se ríe del profesionalismo de los hombres. Sí, lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que se burla de la sabiduría de los sabios, ¿no? Hace mella la sabiduría de los sabios, ¿no? Es muy claro en las Escrituras. El Señor se reirá de ellos, dice el Salmo, ¿no? Normal. Así es. Es que tiene tanto por lo que reírse de nosotros. Somos muy estúpidos muchas veces y es que es Dios, es tan grande, es tan maravilloso. El simple hecho de ver cómo todo lo ha hecho para su propia gloria y cómo esto nos salpica. O sea, no es como que alguien vomita y te viene la peste del que vomitó. Él, asimismo, se ha arrancado y se ha encarnado y ha venido al mundo en forma de bebé, pero eso nos ha salpicado a todo un pueblo escogido por pura gracia de toda lengua y nación. Abrió la brecha, ¿no? Es pura gracia, hermano, es gracia. Amén. Amén. Es Gracia antes del pecado. En la línea histórico-temporal, ¿no? Sí, Gracias desde la eternidad. antes del pecado. Sí. Gracia, regalo inmerecido antes de que hubiera alguien que no lo mereciera, ¿no? Así es. Ella Dios, O sea, él ya en sí mismo, predestinó gente que no le iba a en merecer. su gracia. Dios abundando en su gracia antes del pecado, ¿no? Mira qué fuerte esto, Mirko, lo que me acaba de venir. Dime. O sea, él, por su gracia eterna, ¿no? La sangre del pacto eterno, Sí. como hablábamos antes en Hebreos 13:20, ¿no? Sí. Eh, 13:20, sí. su gracia eterna está para gente que no lo merecerá. Pero ojo, Dios no nos escogió haciéndonos pecadores. O sea, la gracia está hecha para el pecador, pero Dios no nos creó siendo pecadores. No es Ni nos culpable del mal. eligió siendo pecadores. No. O sea, Nos escogió en Él él. no predestinó mi pecaminosidad. No está dentro de su plan santo. No. Eso es mi responsabilidad, pero su gracia ya estaba preparada sabiendo Él que yo iba a pecar. O sea, yo no lo entiendo muy bien. Porque Él no es autor del pecado, pero su gracia ya estaba allí para mis pecados, para mi basura. ¿Entendemos esto? Es muy hermoso, hermanos. A mí me da mucho gozo. No sé a ti. A lo mejor aún la gracia crees que te la has merecido y te la has ganado y ni te va ni te viene. Es tu problema. Espero que la puedas asimilar, aunque sea un poquito como yo la puedo asimilar, que es muy poco, pero suficiente para darme un consuelo y decir, ¡buah! Soy pecador. Pero la gracia eterna de Dios ya estaba provista para un pecador como este. Un pecador del cual Dios no creó pecador. Pero Él ya sabía que lo iba a ser. Y nos bendijo, dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que es lo que estamos haciendo ahora. Podemos decir que no fue para esto, ¿no? Pero para alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de O sea, la gloria ahora lo de su estamos gracia. haciendo y el hermano está tan, ¿cómo podríamos decir? No lo sé. En ebullición, como esto. efusivo, Como esto, y hermanos. yo también en mi corazón. Estamos como bollos sacados del horno porque las doctrinas de la gracia Mira. nos dan gozo, aunque hemos vivido un día laboral y hemos sufrido nuestras miserias y las realidades del corazón. Para alabanza y nos de da la igual, gloria de se su trata gracia. de la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que la riqueza de su Gracia. gracia. Wow. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que es de lo que estamos hablando ahora, esta voluntad Perspectiva que nos revela, desde la eternidad. eterna, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo ¿Puedes poner 2 versículos aquí en el chat? de reunir todas las cosas en Hebreos Cristo 13:20. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fíjate, el cual se había propuesto en sí mismo, de nuevo, la eternidad pasada, ¿no?
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos Salmo como las 48. que están en la tierra. Es que podríamos seguir con 7 y todo el 8. capítulo 1 porque habla justamente de ello, ¿no? Mira, O sea, se podría la continuar. nueva serie que vamos a hacer, Dios mediante, por su santa gracia, va a ser sacar el Evangelio de donde sea, porque está. Y si En no es de todo una el Antiguo forma, Testamento. por otra llegamos, ¿vale? Sí. Esta es la óptica que yo desearía seguir estudiando la Biblia lo que me quede de días en esta tierra. Y es la óptica que deseamos para cada uno de los que balconean junto con nosotros. Los balconianos. Y que tarde o temprano les pueda llegar. Porque es la única forma de recibir consuelo paralelamente a la realidad de tu miseria y de tu realidad pecaminosa y débil. No hay otra forma de que tú te puedas gozar constantemente si no es a la sombra de la cruz, del Evangelio, del arrepentimiento, de su gracia, de su santidad. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. No puedes buscar sistemáticamente toda... Estamos muy desconectados de aquí a aquí, ¿eh? ¿En qué Aquí sentido? hay un montón de chat y aquí no se ve nada. No, bueno, no importa. Sin embargo, Dios, dice Danisa de Eclesiastés 3:11, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho del principio hasta el fin. Claro. Que es imposible. Juan, cuando termina su libro, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabría No en el habría mundo libros. lugar para poner todos los libros, ¿no? Exacto. Y el planeta Tierra es muy grande, ¿no? Entonces, obviamente que está hablando de las cosas eternas, ¿no? Sí. Que es imposible, ¿no? Pero sí, así es, amén. Amada Así que un Denise. saludo aquí, Jairo Armin, desde Paraguay, Encarnación. Que el Señor te bendiga a ti, a tu esposa, a todos los hermanos aquí que están viendo. Estamos mirando de esta óptica, Jairo, a ver qué te parece. ¿Qué te parece esto? Yo sé que te va a parecer muy bien. Con un tereré de por medio, Seguro que está... Oh, no, sí. ¿no? Un ¿No? tereré, mate no, este tereré es Este tereré. Sí, sí, sí. Mira qué tereré es aquí, cristalino. Cristalinos, chaval. Bueno, entonces, estamos mirando esto desde esta óptica. Vamos a empezar a ver el Evangelio en Génesis, pero hemos empezado desde la eternidad, ya que desde la eternidad vemos que hay muchos versículos que hablan de la sangre del pacto eterno. Ahí la hermana Génesis ha escrito Hebreos 13:20. Hemos estado hablando de 1 de Pedro, ¿qué era? 1.20. 1:20, Era los 20. que habla del Señor como que ha sido predestinado su sacrificio antes de la fundación del mundo, para los que iba a salvar. Entonces estamos viendo esa perspectiva del Evangelio ahora mismo en la eternidad. Antes, También Génesis, si quieres escribir, Hebreos 10:5 Hebreos 10:5, también, al 9. que es referencia O al 10. al Salmo 48, ¿no? Sí, Que dice claro. que Dios desde la eternidad le ha preparado un cuerpo. Y ahora estamos viendo en Génesis capítulo 1 cómo esto de la creación, que muchos empiezan aquí a... Ah, no, ¿qué fue? 400... ¿Cuántos años fueron? ¿Los 7 días literales? ¿O tal? ¿O los primeros días tal, tal? Mira, el Señor, resumidamente, está creando aquí, en capítulo 1 de Génesis, está creando... ¿Cómo era la palabra? Ex nihilo. No. ¿Qué quieres decir tú? Está creando... Hermanos, ¿cómo era? El contexto. Pero lo he dicho en otra palabra. Ok. Está creando aquí el contexto, está creando la decoración, está creando todo lo que Las va a bases. ser... lo dije antes. Las plastilinas. No te escuché, perdón. Alguien que nos ayude. ¿Qué dijo antes? Que escriban, por favor. Ayúdennos. Yo creo que hoy, como lo puse en compartir en grupo, que no lo hago generalmente, hay muchos que están viendo, pero no están conectados arriba. Bueno, Así que una manito, un pulgar de aliento para que se recuerde aquí el hermano. Dios creó ex nihilo, es decir, no. Él creó de la nada, no importa, pero aprovecho para decir esto. Vale, vale. Seguimos enseñando teología sobre la creación. Amén, amén. De la nada, ¿no? Y también dice la Biblia que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Así que, visto que tú hablaste de las eras y de los tiempos y de si eran día de 24 horas, etcétera, sabemos que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Así que Dios puede crear con apariencia de vejez. De hecho, Él creó el universo, para mí, es muy claro, porque hoy vemos que científicamente las estrellas tienen miles de millones de años. Y eso es demostrable científicamente. Pero nosotros vemos que la historia de la Biblia puede tener 6, 7 mil años. Entonces, ¿que hay una contradicción? No, absolutamente no. Creo que Dios crea las cosas que no son como si fueran. Él creó el árbol grande, el árbol medio, la semilla,
creó a Adán con edad madura y creó cosas como ya viejas y estrellas como con apariencia de millones de años, etc. Ahí dice Danisa, la esfera, la atmósfera, ¿cuál era la palabra? No lo sé. Da igual. No importa. Rebobina el video después. Como es un teatro, o sea, él crea el escenario. Ahí está, eso. Dios, por la creación, veíamos que creaba el escenario perfecto. Donde podrá glorificarse. Donde iba a encarnarse. Exacto. Donde iba a manifestar este plan eterno del que hemos estado hablando. Entonces seguíamos por allí. Crea el escenario, la luz, debe haber luz, Dios es luz. Crea todo, el oxígeno, crea el mundo vegetal, el mundo animal, los elementos, pero todo ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que Él se dé a conocer. Amén, para revelarse. Vemos que crea al hombre, por supuesto, tiene que crear al hombre, porque Él tenía que encarnarse. Y como veíamos, la finalidad de la creación no era el hombre, era que Cristo se podía encarnar. Así que la doctrina de la encarnación aquí es muy importante. Y vemos que el que crea, como dice el Evangelio de Juan, el verbo. El verbo aquí es muy importante que lo hablemos, porque es el mismo que va a encarnarse, el mismo que va a sacrificarse, es el mismo que está creando. Así es. O sea, el mismo que crea me he vuelto a olvidar, el escenario. El escenario es el mismo que va a entrar en escena. Y empieza ya a revelarse desde el inicio mismo de la creación. Empieza a revelarse en moralidad. Por ejemplo, dice, vio Dios que era bueno. Bueno. O sea, ya vemos moralidad, ética, ¿no? En un Dios que se revela, que crea con moralidad, con ética, y Él mismo decreta y dice qué son las cosas buenas y qué no. Entonces ya vemos santidad. Por ejemplo, dice que la luz era buena, ¿no? Ya vemos santidad en Dios. O sea, es imposible que Dios haga algo y no se revele. Claro. Entonces, desde el inicio, cuando Dios crea, empieza a revelarse. Hola a todos los que se están agregando. Hola, estamos hermanos. estudiando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y hoy, en particular, en Génesis. En Génesis. Y como introducción particular de lo particular, desde antes de la Génesis. De eso estuvimos hablando hasta ahora. De eso hemos estado hablando. El pacto de redención. Que sepáis que hemos dejado todo lo que eran las series de los atributos de Dios. La última que hicimos fue el celo de Dios por sus atributos. Y ahora entramos a ver todos sus atributos magníficos ya en el relato histórico de la Biblia. En la historia de la redención, progresivamente. Algo que nos apasiona y que realmente... Y como dice Pablo en Hechos, Dios que no se dejó nunca a sí mismo sin revelación, ¿no? Lo dice Pablo, creo que es en la predicación de Hechos 17, si no me equivoco, ¿no? O puede ser en algún otro lugar. Pablo habla de eso. Dime, ¿qué estabas diciendo? No te vayas del escenario, no te vayas del escenario. Decir que ya el Señor ha creado el escenario. Amén. Ya ha creado a Adán y Eva. Ya lo ha creado todo con el árbol de la vida, y por ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. El conocimiento de lo positivo y lo negativo. Y digamos que el diablo ya ha dejado de ser Luzbel, ya ha dejado de ser ese arcángel adorador Lucifer, de Dios, ¿no? Ha dejado de ser eso y ahora es una criatura en rebelión. Caída. Que lo que quiere es hacer que el escenario rodee la criatura e invierta el orden de adoración al Creador por la creación. El escenario ha cambiado. Señoras y señores, estamos en Génesis 3. Quiere de todos modos atentar contra lo que Dios ha predispuesto, ¿no? Ahora el escenario ya está dando espinos y abrojos. Pero el escenario ha sido impregnado, como lo irá siendo desde el principio al final, por el rastro de la sangre del pacto eterno. Cada hoja, cada estrella, cada copo de nieve, cada pájaro que canta, cada caracol que se arrastra, cada ballena que suelta esos chorros de agua en medio de los mares, o cada delfín o tiburón, o cada medusa o estrella marina, cada una de ellas ha sido salpicadas por la redención. De forma que dice que toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esto, amados de Cristo Jesús, es maravilloso,
¿Por qué? ¿Cuál es el ejercicio de estos balcones? ¿Cuál es la bendición que entendemos que estamos teniendo en estos momentos? Para el que realmente lo recibe con corazón sincero. Es ver con la óptica cristocéntrica todo el relato histórico de la redención. De Génesis a Apocalipsis. Toda la historia del hombre, si queremos. Toda. Aún más allá de la Biblia, que obviamente aquí vemos la revelación de Dios. Pero ese es el objetivo por el que existimos, ¿no? Totalmente. Es por el fin que fuimos creados. Y si tú ya quieres saltar al 3, pero Sí. podemos ver en el 2 el Evangelio, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Hermoso punto, hermano. Podemos ver, no es bueno que el hombre esté solo. Y crea a la mujer, pero en realidad la mujer, ¿qué es? Va a desarrollar un cuadro de Cristo y la Iglesia. Amén. ¿O no? Buenísimo. Entonces crea, digamos, esa comunión entre dos seres vivientes que vemos en Efesios 5, que en realidad es simplemente un cuadro de lo que va a suceder entre Amén. Cristo Amén. y su esposa, la Iglesia, Amén. ¿no? Y su pueblo. Amén. Pero bueno, podríamos seguir, porque capítulo No, 1 y maravilloso. 2 tenemos un montón de cosas, ¿no? Maravilloso. Pero eso no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? ¿Cómo él crea eso? ¿Y cómo crea al hombre y a la mujer para que se reproduzcan y allí hayan padres que sean reflejos del Padre Celestial, ¿no? Amén. Gloria O sea, a Dios. y ahí crea la familia, diseño glorioso y sublime que nos hablará de la Trinidad, que nos hablará de la eternidad de Dios, que nos hablará del rol paternal y del rol del hijo, ¿no? Claro, paralelamente con el de la esposa, que refleja a la iglesia desde el principio, ¿no? Exacto. Y aquí estamos viendo el Evangelio en Génesis. No nos perdamos que si ciencia son cosas muy interesantes, están bien, pero al final, a mí ni me va ni me viene esto, lo otro, sino es saber que Dios crea una escena para encarnarse en la escena, meterse ahí en el contexto y sufrir mis miserias y mis pecados, Amén. para librarme de la esclavitud del diablo, para darme una esperanza de vida eterna. Y esto nos lo cuenta Génesis desde un principio. De hecho, el Dios que creó toda la ciencia reduce toda la creación a solo 2 capítulos. 1 si quisiéramos, 2. Y después entra a la escena que le interesa que nosotros conozcamos. Ya vemos la desobediencia del hombre, ¿no? Va directamente al problema, al punto, porque es eso que quiere comunicarnos, ¿no? Sí. Hola Hugo, que Dios te bendiga. Hola Patricia, todos los que estáis ahí, bienvenidos. Bienvenidos, amados. Os Al amamos punto. mucho. Llegamos al punto, la pasta está al punto. La pasta está al punto. Y espérense un momento, porque si la quieren al dente, va a salir. Ok. Va a salir al dente. Y si no, pues te lo cocinas luego tú. ¿No? Capítulo 3 dijiste. Capítulo 3, ya estamos viendo que el escenario está empezando a dar un tumbo. Un ruedo, Vuelco, un ¿no? vuelco que está en los planes soberanos de Dios, ya que los planes soberanos de Dios, estábamos leyendo, el primer punto era que el Señor desde la eternidad ya estaba dispuesta su sangre sellada en un pacto en el que Él se ofrecía como cordero, un cordero que tenía que venir a sufrir por los pecadores. Preordenado desde Su antes pueblo. de la fundación del mundo. Hablando de una gracia eterna, antes de que hubiera desgraciados, ya había gracia, porque Dios iba a saber lo muy desgraciados que íbamos a ser sin Él y por este acto que vamos a ver en Génesis 3. El escenario es que la serpiente, que era una criatura que Dios había creado, era astuta más que toda bestia del campo que Yahvé Elohim había hecho, pero claro, sabemos que la serpiente fue poseída por otro ser, Satanás. ¿Y cuál fue el problema? Que con astucia le preguntó a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Ya pone en desafío la palabra de Dios, ¿no? Ya lo he puesto. O sea, quiere crear Disensión. la duda, Ya empieza la criatura, a poner en duda la palabra de Dios. la palabra de Dios. Pero del fruto, y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él. Añadido, lo vamos a leer, ni toquéis. Eso Dios no lo dijo, pero ya vemos que al responder al engañador, el engaño del engañador se impregna en la mujer y la mujer dice una mentidicita de nada, pero que ya es mentira porque añade algo
a Dios que Dios no ha dicho. Entonces ya está pecando, aunque aún no ha comido del fruto. Ya vemos el legalismo en el corazón del hombre. El añadir. El añadir, el agregar. Para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriríais. Mentira rotunda. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Ya el listón de la tentación va a un nivel que es jugoso, es ya ser como Dios. O sea, nosotros somos hombres, tenemos que andar por la tierra, tenemos que respirar, pero ¿cómo será eso de tenerlo todo en las manos, no? Aunque ya lo tenían todo, porque eran administradores del escenario, aunque no eran los dueños, digamos que no eran los creadores, pero sí eran los siervos y administradores del escenario, de la tierra y de todo lo que había en ella. Ellos habían sido mandados a subjuzgarla. ¿Subjuzgarla? Está bien. Sí, a subjuzgarla. Entonces, vemos que el listón de la tentación ya es muy alto, sin embargo, jugosamente ceden. ¿Y qué pasa? Que la mujer ve que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y aquí suena esa voz maravillosa. He aquí, en el rollo está escrito acerca de mí. Me has preparado cuerpo. Acuérdate, ha caído el ser humano, pero la voz del Redentor suena desde la eternidad. El pacto eterno ha sellado el rollo de la vida. Ha sellado el libro de la vida con sangre. No fue un plan B. Van a salir pecadores de esos dos rebeldes. Van a heredar esa miseria. Van a nacer esclavos del diablo. Pero el pacto eterno ya estaba hecho. No los toma Dios de sorpresa. No los toma de sorpresa. No hay incidente. No hay incidente. No hay accidente. No hay accidente. No hay cambio de propósito. Nada de eso. Al contrario. Se confirma el propósito de Dios. Se confirma. Se confirma, hermanos. Indudablemente. Entonces, se les abrieron los ojos a ambos, ¿vale? Que es que no los tenían abiertos ya, estaban ciegos, iban palpando por ahí. No, fueron creados con ojos. Pero hubo una dimensión que desconocían. La malicia del pecado. La malicia. El pecado. ¿Qué es pecado, hermano? ¿Qué es el pecado? Todo lo opuesto a los atributos de Dios. De los cuales hemos podido hablar y tenéis mucho tiempo si los queréis ir viendo poco a poco. Porque ahí está. Todo lo que desagrada a Dios es pecado. Lo opuesto a Dios. Su santidad, su amor, su paciencia, su misericordia, su omnipotencia, su gracia, su soberanía, su misericordia, su veracidad, Y aún las su cosas piedad, buenas hechas su amor. con una motivación que a Dios no agrada, ¿no? Así es, Heidi, Alex, Heidi, bienvenido. tenéis que recapitular y empezar de cero. Después. Después. Pues mira los primeros 40 minutos introductorios. Bueno, entonces el tema sigue y se les han abierto los ojos, ¿vale? Pero el Señor ha permitido que se le abrían los ojos. Porque cuando se te ha abierto los ojos al pecado, o sea, un niño ya nace con los ojos abiertos al pecado, tiene sentido de que el Señor pueda abrir el milagro y te los vuelva a abrir. Pero ya no ante tu pecado, que ya lo ves, sino ante el crucificado. Que a lo mejor tú que escuchas aún no lo has visto. Solo ves tu pecado, pero no ves al crucificado. Exacto, lo que dice Hugo. ¿Qué dice? Cuando vemos la dimensión del pecado, vemos lo que sufrió nuestro Señor. Eso estás diciendo. Hermanos, eso es maravilloso. Aparentemente al principio no, porque ver el pecado de uno es muy triste a veces, ¿verdad? Y uno a veces se decepciona y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo ya había logrado unos niveles de santidad, yo era un hombre ya que me dominaba en paciencia y en amor y en misericordia, pero es que ahora ya veo que he tenido una mala actitud y yo tenía aquí un estatus de santidad superficial y de cartón y de plástico que lo ha deshecho cualquier ácido sulfúrico de realidad.
y ahora me veo aquí deshecho y ahora veo que soy pecador. Pues claro, como dice Hugo, ahora puedes ir a Cristo más que nunca. Y ahora Perfecto. se ve la centralidad del Dios creador en medio de la historia, ¿no? Perfecto. El hombre, si había alguna duda, deja de estar en el centro, aunque nunca lo estuvo. Nunca lo estuvo. Pero con el pecado deja de estar obviamente en el centro, evidentemente. ¡Qué alegría! Y necesita de un Dios central. ¡Qué maravilloso! La cruz central. Amén. Cristo central. No es bueno que el hombre esté Solo. Necesita a su creador. Amén. Necesita la ayuda de él. Gloria a Dios. Y qué hermoso, porque a la mujer la creó de una costilla. Pero ahora vamos a ir a una promesa. Y es que de esa costilla que vino la mujer, iba a venir nuestra costilla de la vida. Esa costilla que tenía que ser perforada por la lanza y aún salpicar las últimas gotas, ¿no? Sí. Es maravilloso De agua y porque sangre. a nuestro primer padre le faltó una costilla, pero a nuestro Salvador Jesús, el segundo Adán, le perforaron la costilla para que de su Por su costilla, costilla. por su Costilla, por la iglesia, por su esposa. Adán se la creó de su costilla y él fue perforado en su costilla. Lo decimos riendo por la victoria que hay en esto, ¿no? Sí, porque Por la estamos victoria que hay felices. en esto, ¿no? Porque en esto no vemos Por un su crucificado. costilla fue clavado Para en su nosotros costilla. Cristo no es un pobrecito. No. Lo siento mucho. Para nosotros Jesucristo no es un pobre Es hombre. el rey de reyes, Es el señor Rey de de Reyes. señores. Tampoco es un triunfante que vendrá. hippie risueño que va con florecitas rizadas en los bigotes. No es eso. Jesucristo es el soberano Dios del universo. El que ha hecho un plan eterno donde su sangre ya estaba derramada en una óptica al Eterna. tiempo. Al tiempo por la realidad, pero a la eternidad. Amén. Necesitamos ser pobres de espíritu para que Dios sea enaltecido. Como decía René Malgo en Meet the Roof, que dijo Marlene, que hoy hizo una predicación que le gustó mucho. Amén. Y así como me gustó, te gustó, también a mí, como lo que me dijo me gustó, ¿no? Amén. Vinieron todos los pobres en espíritu, porque de ellos... Es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Hablamos de eso. La otra vez hablamos, que todas esas son cualidades, por gracia de Dios, que tienen los renacidos, ¿no? Amén. Así es. Es maravilloso. Seguimos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estaba pensando, me bloqueé un poco porque estaba pensando en la frase, ¿no? Yo trato de analizar las cosas aunque no quiera teológicamente. Dios será enaltecido de todas formas, Sí. pero nosotros debemos de enaltecerlo en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿no? Porque igual toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿no? Tarde o Toda temprano. rodilla se doblará, ¿no? Pero qué bendición que hay para nosotros cuando podemos, por gracia de Dios, ser pobres en espíritu, ¿no? Por su convencimiento, ¿no? Dios será enaltecido de todas formas, ¿no? Pero nosotros debemos enaltecerlo en nuestras vidas, ¿no? Amén. Como aquel que miraba la serpiente en el desierto, ¿no? Cuando morían por las serpientes. El que no la miraba, moría. Dios era enaltecido de lo mismo, pero el que la miraba era salvado y puntaba a Cristo, ¿no? Vemos el enaltecimiento de la cruz de Cristo. No, era solo una acotación. Dime, amado. Armado, armado y armado. Entonces No vamos estamos borrachos, Génesis. Como dijo Pedro de los que hablaban en el Pentecostés, no estamos borrachos. No. Estamos llenos del Espíritu, esperamos estar llenos del Espíritu, ¿no? Amén. Amén. De un gozo santo. De un gozo santo. Génesis 3:8 dice: Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Aquel que había creado el aire se paseaba dentro del aire. Sí, Así lo dice aquí, ¿no? así lo dice. Y después vemos que ese aire también, el espíritu suyo, el aliento, ¿no? Dime, se escondieron. Vemos aquí que el escenario es lo que era un paraíso donde era una intimidad, una comunión con el Creador. Ahora viene a ser un hospital donde Dios es el doctor y el hombre es el podrido enfermo. Han cambiado los roles. Ya no eres una creación simplemente que me puede adorar, sino eres una creación sometida doblemente. Una a Dios y la otra al diablo.
Una, porque Dios es el que manda y sigue mandando, no ha perdido las riendas, pero la otra es porque ahora el hombre ya no está libre para servir a Dios. Ha caído, es esclavo del diablo. Ahora el hombre se esconde, se escapa, corre en dirección contraria de todo lo que es el Dios de las Escrituras, el verdadero Dios. Usando tu ejemplo, si es un hospital, es un paciente como yo, que escapo de los médicos. Este es un paciente que se está escondiendo de Dios, ¿no? En un hospital en el cual los pacientes escapan de los médicos. Ya no hay nadie que entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, no hay quien haga bien, no hay ni uno justo. Así es la realidad. Es el perfecto escenario para que venga un mensaje de esperanza. Es el perfecto escenario para que el plan diseñado por Dios antes de la fundación del mundo, como leíamos, podéis ver los textos, Hebreos 13, 20, 1 Pedro 1:20, Salmo 40 y Hebreos 7 creo que era. Y Hebreos 7. 5 al 10, ¿no? Textos que hablan de que la sangre de Jesucristo ya estaba predestinada antes de la fundación del mundo. Bueno, que el cuerpo de Cristo ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Que el Padre ya le tenía preparado un cuerpo humano al Hijo para que se encarnara y muriera. Todo esto, ahora, en este momento, es la escena perfecta para que todo empiece a tener sentido. El ser humano es un ser ahora mismo que ya no es libre. El libre albedrío se fue, ¿vale? La libertad del hombre de escoger se terminó. Acabado en este capítulo 3 de Génesis. En el árbol. El libre albedrío, amados hermanos, perdón si alguien le hiero los sentimientos por su desilusión al ver que no fue por el libre albedrío que fue salvo, sino por la absoluta gracia de Dios. Ven. Absoluta gracia de Dios, su gracia, misericordia y paciencia, no tu libre albedrío, porque eso se perdió, lo perdió nuestros padres, Adán y Eva, nuestros representantes, lo perdieron, nacemos todos esclavos del diablo, imposibilitados de salvarnos, porque no solamente nacemos imposibilitados, sino que nacemos odiando a Dios, escondiéndonos, de forma que no hay, humanamente hablando, esperanza alguna. Para nosotros, en nosotros, no. Pero para nosotros, en Jesucristo, en su pacto eterno, en su sangre eterna, dispuesta a esa cruz, sí la hay, sí la hay. Seguimos el relato que dice, ¿dónde estás?, le preguntó. Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido el árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Yahvé Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Yahvé Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Y aquí, hermanos, viene el clímax sublime y glorioso, de lo cual se aferró Enoc, se aferró Matusalén, se aferró Adán y Eva. Aquí viene una promesa. El Evangelio en Génesis. El protoevangelio, el pacto que ya hace referencia al pacto eterno, ¿no? Y mira lo que dice, léelo. Génesis 3:15, léelo que estás ahí en tu casa. Léelo, hermano y hermana, léelo y gózate de esto. Dice así, Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras a su calcañar. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la mujer, de la que fue creada de una costilla, iba a venir uno que iba a herir a ese enemigo de Dios, ese enemigo de la humanidad. Iba a venir a herirlo. ¿Qué dice? Iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero paralelamente también dice que ésta iba a herir el calcañar. O sea, ya estaba predestinado que iba a venir uno que tenía que ser herido para él herir. Él, para matar la muerte, tuvo que morir. Él, para acabar con tu pecado y con mi pecado, tuvo que hacerse pecado. Él, para poder sufrir dolor, tuvo que humanarse. Y todo esto, en Génesis, capítulo 1, 2, 3,
es el escenario perfecto. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Aquí lo más seguro, que podría ser hasta Jesucristo mismo diciéndole, ¿no? O podría ser el Padre diciéndole que mi hijo va a venir a aplastarte la cabeza, ¿no? Bueno, hay mucho más. Claro que luego le va a hablar a María. Le vendría a hablar a María con un ángel, que decir que de ti va a venir en un vientre, que va a venir el Espíritu Santo en ti y vas a concebir un niño y le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, ahora quiero pasar a algo maravilloso que lo encontramos en Génesis 5. Vamos adelante con Génesis, capítulo 5. Génesis 5. Estamos en la descendencia de Adán. Vemos una genealogía. Vemos que es una genealogía que es en 1600 años. Las primeras 10 generaciones fueron 1600 años. Cubre 1600 años de historia. Solamente Matusalén vivió 969 años. Y es el que más vivió, al menos registrado en la Biblia. La maldad claramente aumentó porque, imagínate, cuánto pecado desarrollamos y con esa sabiduría diabólica diseñamos y orquestamos y ejecutamos en 80 o 90 o 100 años, que es lo máximo que podamos vivir. Imagínate con 200 años. Imagínate con 300, 400, 500, 800 o 969, que es lo que vivió Matusalén. Imagínate cuántas neuronas muertas y regeneradas para pensar en el mal. Cuánta basura latiendo en un corazón durante 800 años. Imaginémonos eso, ¿vale? Cómo la gente pudo hacer brujería, pudo acabar invocando demonios. Cuántas cosas y artificios y cosas terribles pudo llegar a hacer el hombre. Parece que fue un momento de silencio. Sabemos de Set, que empezó a invocar el nombre de Dios, es el último de esta lista. Sabemos de Enoc, que andaba con Dios. Sabemos de Abel, sabemos de hombres de Dios, pero en medio de millones de personas que están volcadas absolutamente al pecado, totalmente total. Por eso llega después el diluvio, ¿no? Vemos que en medio de esto nos frena con una genealogía. Normalmente cuando vemos una genealogía no tenemos sentido, vemos nombres, pensamos si le poníamos esto a mi hijo o a mi hija muchos o tal o cual. La saltan. Yo he podido a veces saltarlas alguna vez también, algunos de Leví, de Levítico, tal, pam, ok. Pero si está aquí, algún propósito tiene, ¿no? Tiene propósito. De parte de Dios. Tiene un hermoso propósito. Vamos a leerlo. Si le dedica un capítulo a una genealogía, le dedicó 2 capítulos a toda la creación, algún propósito tendrá, ¿no? Vamos a leerlo y quisiera que cogieras un papel y un bolígrafo y que fueras apuntando los nombres de cada uno de estos hermanos. Primero dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó el hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Vale? Apuntad primero el nombre Adán. Adán. Ahora está hablando de Set. Set. Los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Había vivido Set 105 años cuando engendró a Enos. Escriban Enos. Y vivió Set, después de engendrar a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Había vivido Enos 90 años cuando engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, vivió Enos 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Quieres leer, hermano? Sí, ¿El 11?
Entonces, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Tú deténme cuando quieres decir algo. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Qué interesante que muchos de estos habrán visto no solo sus nietos, bisnietos, tataranietos, recontras tataranietos, porque podían ver cuántas generaciones, ¿no? Un montón. 10, 15 generaciones en su vida, ¿no? Vamos adelante. O sea, vemos por 8 veces la frase murió. Y murió, y murió, y murió. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró Este no murió. a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Igual hablamos de Matusalén, pensamos a cuando se va al cielo y todo, pero vivió tantos años en comparación con nosotros, ¿no? Wow. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, como los días de un año, ¿no? Esos fueron los años de Enoc, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén, ¿sigo? Sí. 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: hablando de Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, que había muchas consecuencias por el pecado, ¿no? Nos aliviará, este es el verbo que usan, ¿no? Del trabajo de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Ya vemos el peso de las consecuencias del pecado, ¿no? Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muy bien. 10 nombres. Antes de esto, solamente sacar una primera enseñanza, y es que la paga que deja el pecado es la muerte. Murieron. Mueren. Pero dice que el regalo de Dios, pero que el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a ver, y sí, lo transliteraremos porque los nombres de cada uno tienen un significado, que en el hebreo no cambia, significa lo mismo, pero para encajar las frases tenemos que hacerlo desde nuestro idioma, pero que tendrá el mismo sentido. Vamos a ver el primer nombre. ¿Qué significa Adán? Adán significa hombre. Adán significa hombre. Escriban nombre. ¿Qué significa Set? O sea, hombre tienen que escribir. Hombre. Escriban nombre en su papel. Ok. Adán significa hombre. ¿Qué significa Set? Set significa concedido o designado. ¿Vale? Enos, el tercero. Set, concedido o designado. Sí. Vamos al tercero. Enos significa hombre débil, frágil, mortal y miserable. Aquí vemos providencialmente que qué nombre es este, darle un hijo. Pero bueno, el Señor se los estaba poniendo porque nos quería decir algo. Vamos al cuarto nombre. El cuarto nombre significa morada o habitación, o también puede significar pena, dolor.
Este sería Cainán, ¿puede ser? Este es Cainán, sí. Cainán. Canto fúnebre. Ok. Pensamiento, lamento por los muertos. Realmente esto tampoco sabemos cómo los padres pudieron darle un nombre así. Muchas veces piensa que se daban después los nombres, o eran proféticos, Claro. o en base a algo que se veía, ¿no? De todas formas, Dios da el nombre correcto para la historia. De momento en estos Hasta Cainán, cuatro no sé. nombres, son 4 nombres, tenemos esto. El hombre es designado una mortal morada o cuerpo. O podría ser, el hombre es designado un mortal dolor. Esto es lo que tenemos en los significados. Hombre designado mortal dolor. Pero sigamos, porque esto es solo parte del mensaje que los nombres ya nos están hablando. Mahalalel. Mahalalel. Mahalalel significa el bendito Dios. Y el que es el nombre de Dios. También significa alabanza, enaltecimiento, elogio. El sexto es Yaret, que significa descender o bajar. Esto es lo que significa Yaret. Aunque con estos dos nombres tenemos la segunda parte del mensaje en el que Dios nos da esa solución, ese aparente rompecabezas, vemos que nos está empezando a revelar una solución a lo que le ha pasado a Adán y Eva, Dios que a lo que han hecho. trasciende, ¿no? Desciende, trasciende. Y Entra. estamos viendo que hasta el sexto, si juntamos desde el primero al sexto, nos dice esto: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá. Aunque sigue. El séptimo es Enoc. Enoc significa enseñar. ¿Vale? Es Hanaj, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Matusalén, que es el octavo, significa su muerte traerá. ¿Vale? Que viene de dos raíces hebreas: mut, que significa muerte, y salaj, que significa traer o enviar. Metú selaj. Muerte y traer. Su muerte y traer. Lamec. Lamec significa cautivo o alguien que está siendo gobernado. Sugiere la raíz palabra como sería la nuestra lamentación. Y el décimo, que es el último, Noé. es trae consuelo. Nos Vemos olvidará de que nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. en Génesis, hablemos en el relato, el pacto, el arco iris, gloria a Dios por el arco iris, que significa que el Dios soberano hizo un juicio sobre la tierra, sobre la inmoralidad, sobre la antiética, sobre la rebeldía contra Dios, pero prometió por medio de un arco iris que no iba a hacerlo más de esta forma, lo hará de otra, pero ya no por agua. Y significa que trae consuelo, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta el décimo. Hemos hablado del primero, que significa el hombre es designado a un cuerpo mortal. Hablábamos del quinto al séptimo, pero el bendito Dios descenderá. Y ahora del octavo al décimo es enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo y alivio. O sea, en los nombres vemos profecía del Gloria Evangelio. al Señor. Esto es lo que significan estos 10 nombres en esta primera genealogía de la palabra de Dios en el libro de Génesis. El hombre es designado un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Y alivio. Y alivio. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Una aparente genealogía nos está predicando el Evangelio, nos está hablando de dos realidades. El ser humano no es un esclavo, en sus delitos y pecados está muerto, pero hay un designio más allá del tiempo, que el Señor Jesucristo tiene que venir a liberar a su pueblo escogido por gracia. Amén. Ellos pensaban que era Noé que iba a traer. En cambio, Ellos sí, esperaban, trajo ya llegará, un alivio un alivio, pero del juicio. Es brutal porque
entre el primer nombre y el segundo y el último, o sea, hay 1000 años y algo más. Mucho más. Y ojo, entre estos nombres y la venida de Cristo hay 1400 años. Luego. O sea, desde... O más, quizás. Sí, bueno, Quizás yo más. había mirado más o menos. Sí, mucho más porque... Puede ser más, porque el diluvio a Cristo creo que hay más. Sí, Pero es también maravilloso y aterrador pensar esto, que ellos pensaban que Noé, porque así lo llaman, que la Mec le llama a Noé, diciendo este nos va a liberar de nuestras obras y de trabajo en nuestras manos. Y en realidad con Noé viene el diluvio, la destrucción total. Entonces, muchas personas que hoy en día invocan a Jesús, muchos todavía están esperando el Mesías porque no saben que ya vino para tener su contacto con el pecado en la cruz. Están esperando quién sabe qué cosa y en realidad cuando venga Cristo para muchos va a ser un juicio fulminante. Para otros va a ser vida eterna, ¿no? Pero para muchos será algo terrible. Para su pueblo Cristo vendrá a traer una liberación final, ¿no? Pero para aquellos que no creen en Él, ya están condenados, dice la Escritura, ¿no? es muy interesante que para hacer este mensaje requirió de 1056 años para establecerse. La paciencia de Dios, en el cual Dios siguió revelándose, como siempre, ¿no? Y saber que el resto de los libros solo muestran el desarrollo de esta historia para llegar a su desenlace en el máximo sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Nos muestra que Dios sabe el final desde el principio y que todo tiene su diseño y su orden. Y esto nos viene Isaías capítulo 46, versículo 10. Acá me dice que están comentando, pero no lo veo los comentarios. Bueno. Isaías 46, 10. Si lo podéis buscar. Génesis, Isaías 46, 10. Maravilloso. dice así, Isaías capítulo 46, versículo 10. Podemos leer desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Maravilloso, ¿no? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahora viene la música de despedida, la introducción a la despedida. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Qué maravilloso, hermanos. La cruz, salvación en Sión. Que desde el principio anuncia el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas. Que digo, mi designio se cumplirá, y haré todo mi deseo. Palabras del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios. Así es su decreto se cumple. El decreto de los hombres que van diciendo por ahí, yo decreto y deshago. Mira, por favor, dejen de hacer el ridículo. Dejemos de hacer el ridículo. Aquí el único decreto que se cumple es el de Dios. Y si tú dices que decretas y se cumple, no es porque tú hayas decretado, es porque Dios ya lo decretó. Aquí lo único que se cumple es el decreto divino, es su plan sublime y glorioso. Hemos estado viendo desde Génesis 1 hasta Génesis 5. La siguiente seguiremos buscando, por la gracia de Dios, en Génesis. Luego será Éxodo. Estaremos viendo el Evangelio en las personas, el Evangelio de Cristo, en lugares donde aparentemente no está, pero está. Ha teñido todos los 66 libros empapados de su sangre. Amén. No solo el Evangelio siempre estuvo, porque ya estuvo desde la eternidad en la mente de Dios y en estos pactos, sino que siempre estará hacia el futuro. Siempre estará, hermano. Siempre estará. Que sea que te encuentres por la eternidad en el infierno, o tengas el gozo, el privilegio, por gracia, de encontrarte en la presencia del Señor, siempre todo se remitirá a eso, la cruz de Cristo,
el Evangelio, profetizado desde la eternidad pasada, planeado en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en la Trinidad, y también en el futuro, adorándole por eso, conociéndole a Él, ¿no? Un Dios central que ha restaurado al hombre. ¿Qué quieres leer, amado? Isaías 49. Isaías Perdón. 49. Sí, 49 del 8, Con esto no vamos a ir yendo, pero me gustaría orar. del 8 al 26. Antes que leamos esto, me gustaría orar. Amén. Hay algunos que han pedido de oración. Pido por la mamá de Carlitos, mi amigo de la infancia, Argentina, por Teresa, que está internada. Vamos Que a orar el Señor por la Teresa. restablezca, por la madre de Danisa, por tu rodilla, amado. Amén, mis rodillas. Por todos aquellos que están enfermos en nuestra iglesia local. Recordando a todos que nosotros nos encontramos en la ciudad de Zúrich, en Zúrich a Folter, no a Folter a Nalvi, sino Zúrich a Folter, a 4 minutos de la estación de tren de Zúrich Ehrlichom, con el bus a 4 minutos. Es la Ventaler Straße 293. Nos reunimos los domingos a las 10 y 30 horas. El primer domingo del mes tenemos cena del Señor desde las 10 y tenemos los viernes estudio bíblico a las 20:30. Además de otras actividades, también los miércoles pueden encontrarnos. Si nos están viendo en otra página, la página original de la que sale esta transmisión es la página en los grupos de Facebook. Tienen que buscar dentro de los grupos de Facebook la página Iglesia ABC Suiza. Entonces aquí, ABC Suiza. ABC Suiza. Tenemos también una página web que es www.abcsuiza.com. Y bueno, todos invitados, le pedimos de orar por nuestra iglesia local, de orar por los miembros de nuestra congregación, de orar también por cada uno de ustedes que están balconeando aquí con nosotros. Por favor, que podamos compartir los pedidos de oración, que podamos animarnos unos a otros, y queremos poder seguir extendiendo esto de predicar la sana doctrina, ¿no? Predicar las verdades eternas, como esto, el Evangelio en el Antiguo Testamento. No sé si alguna vez lo habían pensado, pero está allí muy claramente, ¿no? Entonces, si podemos orar por estas cosas, amado, y después leeremos Isaías capítulo 49. Del 8 al 26. Del versículo 8 al versículo 26. Si hay algún pedido de oración, algo de último momento, pueden escribirlo rápidamente. Por favor. Y si quieren contribuir a este ministerio, pueden hacerlo compartiendo en sus muros, hablándoles con sus amigos, hablándolo con sus hermanos, mandándolo a iglesias sanas o no, que puedan escuchar las verdades eternas. Que el Señor haga la obra. Amén. ¿Quieres orar, amado? Vale. Oro yo. Ahora sí. Bueno, Padre, te agradecemos, Señor, por esta hora que hemos podido comunicar, Señor, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Maravilloso, Señor, pensar que antes de que el primer hombre hubiera pecado, tú ya tenías la solución pronta ahí para poder poner en evidencia todas tus maravillas, todos tus atributos, quién tú eres, Señor. Y aunque no eres autor del mal, ni autor del pecado, ni puedes tentar a nadie al mal, porque eres santo, 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 Señor. Apartado del pecado, tus ojos no pueden ver el mal, Señor. Aún así, en tu gracia has querido salvar un pueblo para anunciar las virtudes tuyas. Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Del polvo y de la inmundicia del pecado a la santidad de Jesucristo, Padre. Por favor, Señor, que todos aquellos que han escucharán este mensaje, con tu Espíritu Santo tú obres en sus corazones para hacerles ver la gloria del Evangelio de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual queremos dejar todo, Señor, para servirte a ti, Padre, para proclamar estas verdades maravillosas y eternas. Y quiero pedir por estas personas, por Teresa, por Esteban, que tú lo sanes, por la mamá de Danisa, Señor, que tú la sanes, Señor, por Janet, que está en un cáncer avanzado, que tú la sanes, Señor, por todos aquellos que tienen dolencias. Si es tu voluntad, Señor, nosotros pedimos que la sanes. Y si no, Señor, que tú suplas esa fuerza, ese consuelo, esa resignación y sobre todo una visión gloriosa de la cruz en sus vidas, que haya arrepentimiento y que haya también ver la centralidad de la cruz, y que nosotros que por el momento estamos sanos o pensamos de estar sanos, Señor, que en nuestras vidas podamos ver la cruz de Cristo como el centro de todo evento de nuestras vidas y de todo evento en la historia de la humanidad, Señor. Que podamos ver que allí tú te has manifestado en todos tus atributos, Padre, en tu ira, en tu justicia, en tu amor, en tu gracia, poniéndote a ti como el centro de cada cosa, Señor. A ti sea la gloria para siempre.
Guíanos ahora en esta semana, cada uno de los hermanas que estarán aquí escuchando, que estuvieron escuchando, Señor. Pedimos por nuestra iglesia, que podamos crecer en ti, en conocimiento tuyo, en madurez, Padre, en buscarte, Padre. Bendícenos y ayuda a los hermanos y hermanas que están mirando desde otros lugares del mundo, que mirarán, quién sabe cuándo, este video, Señor, que pueda ser usado para glorificarte en ellos, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Bendice a mi hermana Génesis, a mi hermano Esteban aquí, Señor, y gracias por las bendiciones que nos das en poder ser instrumentos, en poder compartir estas verdades con otros. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Isaías Amén. 49, versículo 8. Así dice Yahvé: En tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que le restaures la tierra, y repartas las heredades asoladas. para que digas a los cautivos Salid, y a los que están en tinieblas: venid a la luz, aún por los caminos podrán pastar, y en todas las dunas tendrán pastizales, no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador, ni el sol, porque los conduce el que los compadece. y los guía a manantiales de agua. Gloria a Dios. Manantiales en el Convertiré todas mis montañas en Y camino. mis calzadas serán niveladas. Mirad, Estos vendrán de un país remoto, mirad, otros del norte y del mar. y otros de la tierra de Sinim. Cantad cielos alabanzas, Alégrate, oh tierra, prorrumpid en aclamaciones, oh montañas. porque Yahvé ha consolado a su pueblo. Se ha compadecido de sus afligidos. Decid, Sión, decía Sión, Me ha abandonado Yahvé. Adonai se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará una madre de lo que dio a luz? ¿Dejará de amar a los hijos de sus entrañas? Pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me Me olvidaré de ti. En mis palmas te he esculpido. Tus muros están siempre delante de mí. Los que te construyen van más a prisa que los que te destruyen. Los que te arrasaban se alejan de ti. Alza tus ojos en torno. Y mira, Todos ellos se reúnen para venir a ti. vivo yo, dice Yahvé, A todos los llevarás. como vestido precioso, Con ellos te adornarás como novia, porque tu tierra devastada arruinada y desierta, resultará estrecha para tus moradores. mientras que tus destructores estarán lejos de ti. Los hijos que dabas por perdidos, Te dirán de nuevo: mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar. y te preguntarás, ¿Quién me parió a estos? yo que estaba sin hijos y estéril, ¿Quién me los ha criado? yo que me había quedado sola. ¿Dónde me vienen estos? Así dice Adonai Yahvé, He aquí con mi mano hago seña a las naciones, alzo mi estandarte a los pueblos, para que traigan a tus hijos en brazos. para que tus hijas sean llevadas al hombro, Sus reyes serán tus ayos, sus princesas tus nodrizas, rostro en tierra te darán homenaje, lamerán el polvo de tus y pies, sabrás, que yo soy Yahvé, y que los que esperan en mí, no serán avergonzados. ¿les será arrebatado el botín al guerrero? ¿Se librará el cautivo del tirano? Esto dice Yahvé: Sí, el cautivo será librado del guerrero. y el botín será arrebatado del tirano. Yo mismo defenderé tu Yo causa. mismo salvaré a tus hijos, Haré a tus opresores comerse su propia carne. como de vino embriagarse en su propia sangre. Y toda carne sabrá que yo soy Yahvé, tu Salvador, y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Saludos de Génesis, que Dios les bendiga. Muchas Bendito es el gracias. Señor, el Evangelio en Génesis, Y en toda la y con Biblia, Génesis y en toda la ayudándonos, historia, y en toda la historia. el Dios que va del revelando universo. todos sus maravillosos atributos. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, amados. Próxima semana seguimos. Y si quieren, durante la semana pueden escribir ahí abajo versículos del Evangelio en el Antiguo Testamento. Amén, amén. Sería una ayuda, hermanos. Amén. Nos Como animamos a Cristo, hacerlo. que en el camino de Maús les mostraba en todo el Antiguo Testamento a estos dos que estaban miserables en ese momento, pero que iban a pasar al gozo, Y les ardía el corazón. y les decía todo lo que las Escrituras decían de él. Fua. Aunque no encontramos a Cristo en modo claro en el Antiguo Testamento, lo encontramos clarísimo. El Evangelio del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga. Acordaos, y toda carne sabrá que yo soy Yahvé tu Salvador, y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Arrepentíos a Jesucristo, y podréis repetir esto con ese fuego que transforma, que es amoroso, que es puro en el corazón. Un corazón transformado y lavado por la sangre de Cristo. Amén. Que tenemos ganas de quedarnos, pero no, nos iremos. Buena semana, que Dios les bendiga.